por esta Semana Santa para dar un mensaje en estos tiempos raros, ¿no? Del mundo y sobre todo la comunidad de Reconquista. Así que buenas tardes al obispo Ángel José Macín, ¿cómo anda? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y gracias por hacerme un lugarcito en el programa. Al contrario, gracias a usted porque teníamos hace mucho tiempo ganas de hablar, no se dieron las circunstancias y bueno, ahora, y con motivo de la Pascua y poco ortodoxa, ¿vio esa serie? La verdad que sí, que este año estamos viviendo todos una situación muy particular. Creo que en décadas que no se veía una cosa así, además en una época donde pareciera, o al menos pensábamos que la tecnología podía resolver todas las cosas, estamos con modalidades primarias tratándonos de cuidar de una pandemia que no terminamos de saber cómo puede afectarnos, y eso produce incertidumbre, angustia. En este contexto nos toca a nosotros también ser testigos de la esperanza, pero de un modo particular con las iglesias vacías, tratando de llegar por distintos medios, sobre todo las redes, los medios de comunicación, a los hogares, a las familias, para caminar juntos, ¿no? Disculpe, obispo, que ¿usted da misa online? ¿Cómo hace? ¿Se celebra la...? Bueno, yo celebro la misa todos los días. Está la posibilidad de celebrarla solo, sin participación de pueblo, y se ponen las intenciones que la gente pide, o que la gente nos envía por distintos medios. Eso puede darse también en un año normal, digamos. Yo hay días que tengo actividades de un tipo diverso y entonces celebro la misa sin pueblo, solo, temprano a la mañana, para después tener el día desocupado, así entre comillas, digamos, disponible para otras actividades. Pero ahora se está haciendo en la ahora ciudad. eso ¿Se está haciendo en la ciudad? Sí, de que se la pueda ver por internet, por ejemplo. Sí, ahora para estos días lo que nosotros hicimos fue centralizar la transmisión de la misa a través de streaming y a través de algunas páginas de las parroquias de aquí, de la zona. Concretamente se transmite todos los días a las 10 de la mañana desde Catedral y por la tarde después desde Avellaneda, desde la iglesia de Avellaneda. Y ahora en la Semana Santa algunos horarios cambiamos y los pusimos a la tarde. Por ejemplo, hoy yo celebro la misa con algunos sacerdotes, con 4 o 5 sacerdotes y 4 o 5 fieles en la Catedral de Reconquista. Y usted, usted, obispo, perdón que lo interrumpa, ¿es de usar internet? ¿Busca videos en YouTube? ¿Usted puede ser que usted es medio cinéfilo, que le gusta mucho el cine? Yo sí trato de ir metiéndome en internet. Ustedes mejor que yo saben que es una cosa dinámica y bueno, todos los días hay que aprender algo nuevo, aplicaciones nuevas. Yo hasta hace unos días usaba Skype para comunicarme con algunas personas en teleconferencia, y ahora ya la mayoría está usando Zoom, que es otra aplicación, ustedes también la deben conocer, ¿no? Facebook no tiene, ¿o sí? Así que trato de actualizarme. Y después en cuanto al cine, en otra época seguí mucho el cine, me gustó mucho, tanto la lectura como el cine, todo lo que tiene que ver con la narrativa o con todo lo que tiene que ver con el arte, digamos, los diferentes aspectos que tienen que ver con el arte. Hoy en día me cuesta más por las diferentes actividades actualizarme con el tema de las películas. Por ejemplo, no pude ver todavía la película que me encantaría poder mirarla. ¿Cuál? La de los dos papas. esa
Anthony Hopkins. Esa es la pregunta que yo iba a hacer, Sí, si había visto la película de los dos papas. Sí, no la pude ver todavía. Me dijeron que es muy interesante, sobre todo en la presentación que se hace de la figura de Bergoglio y luego de los matices que cada uno le dio a su pontificado, pero yo todavía no tuve oportunidad de mirarla. Es muy buena, Obispo, las actuaciones son geniales, por eso los dos estuvieron nominados al Oscar, pero lo que nosotros le tenemos que preguntar y no le podemos escapar es porque muestra una cuestión de una interna de la Iglesia muy política, en donde la decisión, por ejemplo, del nombramiento del Papa es una cuestión de grupos internos y de política y de poder también, ¿no? ¿Es así? Bueno, yo diría sí y no, es decir, la Iglesia como institución, digamos, porque la Iglesia nosotros la entendemos como algo místico por la presencia de Dios, del Espíritu, pero también como una institución formada por seres humanos y que tienen su organización. En ese sentido, por supuesto que se incluyen muchos elementos políticos para la nominación de cargos, incluso para la nominación del Papa. Pero por lo que me contaron, yo no puedo decirlo en nombre propio de esto, pero por lo que me contaron gente muy conocida, en la película se lleva como al extremo esta realidad política, no con mala intención o pareciera que no con mala fe, sino para justamente como hace el arte, ¿no? Hollywood. Exagerar a veces, claro, había que vender la película. Para que se perciba que allí hay un tema para debatir, ¿no? Pero no es que en la Iglesia para la elección del Papa se dan intrigas que pueden llegar a poner en riesgo la fama o las cosas más importantes de las personas. Usted estuvo, pero que se da, Obispo, usted... Que se da el lobby. Sí. Como en todos lados, ¿no? Es lucha de poder. Sí, que se da el lobby en los pasillos. Por ejemplo, yo estuve participando del sínodo de la Amazonía y bueno, en los recreos se conversaba más que dentro del aula, ¿no es cierto? Obispo, y bueno, usted estuvo en el Vaticano un tiempo, ¿no? ¿Es correcto? Yo estuve justamente el año pasado, hacia finales de año, viviendo allí en la residencia Santa Marta, donde vive el Papa. Y durante el Sínodo de la Amazonia y un tiempo más que me quedé para hacer otras gestiones y demás. Y bueno, tuve la oportunidad de vivir desde dentro, vivir en el Vaticano. En 2010 viví en Roma, pero fuera de los muros del Vaticano, ¿no? Ahora tuve la oportunidad de vivir ahí en la misma casa del Papa. Y bueno, es muy interesante, por un lado, compartir con él la vida cotidiana, saludarlo en el ascensor, conversar, tomar un mate. ¿Lo conocía pero de también, antes? ¿Lo conocía de antes a Bergoglio? Sí, nos conocíamos, no mucho, nos habíamos visto 3 o 4 veces, pero nos conocíamos. ¿Es medio garca o es bueno? ¿Es medio garca o es bueno? No, es bueno, es bueno. Obispo, Obispo, sí. y estando ahí en el Vaticano me dijo, che, la verdad que está bueno, me quedaría acá un tiempito más. ¿No le dio ganas de quedarse? Mirá, te digo la verdad, a mí me gustó mucho la experiencia, porque por un lado, desde lo espiritual, era estar como obispo al lado del sucesor de Pedro, después compartir con muchos obispos y cardenales del mundo. Estuvimos 2 semanas juntos ahí con el cardenal de Bombay, el de Honduras, el cardenal de Boston. ¿Qué hacen? De Boston estábamos en una reunión por algunos temas. ¿Pero cómo es un día habitual? Un día habitual es la misa temprano a la mañana, a las 7, después el desayuno, y después comienza la actividad que cada uno tiene, digamos, desde las 8:30 al mediodía,
después el almuerzo. Allá suelen seguir trabajando hasta las 6 de la tarde más o menos. Yo no perdía la costumbre argentina, iba a dormir una siesta, siempre llegaba más tarde a las reuniones, a las 3:30 por ahí. Y después dice, la noche suele, perdón, obispo, que lo suele interrumpa, ser más libre. pero porque si no, uno no entiende, y quizás para usted está habituado, dice, teníamos la misa, comíamos y luego íbamos a trabajar. ¿En qué consistía ese trabajo? Sí, nosotros concretamente estábamos reunidos por todo el tema del cambio climático, porque yo soy responsable, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen aquí en Argentina, y estábamos con otros responsables de otros países conversando el vínculo entre el cuidado del planeta, el cuidado de la casa común, que es lo que modo de hablar y el valor de los pueblos indígenas, el recuperar, no volver atrás, digamos, a sus costumbres, a sus hábitos, en cuanto a vivir así, fuera de lo que fue el desarrollo de la humanidad, pero sí ciertos hábitos, ciertos criterios que ellos tienen respecto del vínculo con la naturaleza, de los cuales nosotros tenemos que aprender. Obispo, y bueno, nos reuníamos para... ¿Sí? No, está bien, se entendió perfecto. Yo le quiero hacer una pregunta antes de pasar a la pregunta de los oyentes, porque recién discutíamos con Matías, yo le decía, no es que Bergoglio haya asumido como papa, es un poco perjudicial para la carrera de otros que están haciendo la carrera religiosa en Argentina, porque ahora que eligieron un argentino, es muy poco probable, ¿o no, que se vuelva a elegir otro argentino? O sea, a usted le cayó un poquito mal en algún punto, ¿no? No. ¿No le gustaría ser papa? No, le estaba por contar hoy cuando estábamos hablando de vivir en el Vaticano. Me encantó ese tiempo que estuve, pero a lo último ya quería salir de los muros y dar una vuelta por Roma, ¿no es cierto? Tomar un café. Lo que nos está pasando a todos ahora. Nos sirven pizza. Un poco como lo que lo que está pasando ahora, sí. Igual, el café ahí de la Casa Santa Marta era lindo, era rico, pero no hay como el café en un bar de Roma viendo pasar gente. Entonces llegó un momento que yo ya estaba bastante cansado, sí, de la cuarentena. Y bueno, en cuanto a la potencial elección de un sucesor argentino, y con todas las cosas que hizo Bergoglio, difícilmente elijan uno por 200 o 300 años, elijan otro argentino, ¿no? Así que... ¿En el buen sentido? ¿En el buen o mal sentido? Lo digo un poco en broma, pero también un poco en serio. ¡Apa! Porque esa es una pregunta que tengo. Tengo un par de preguntitas para hacerle, obispo, un poco para descontracturar. ¿Cómo? Le hago un par de preguntas un poco para descontracturar, y cuando quiere se pone serio, ¿le parece? Sí. Usted habla de la película. Sí. Le pregunto, ¿cuál es su película favorita? Bueno, a mí me gusta mucho, me gusta mirar diferentes así géneros de cine, pero me gusta mucho la épica y las películas épicas, y me gustó la película Gladiador. De último tiempo. Bueno, sí. Nosotros de hecho, Maximus, sí. De hecho en redes pusimos cuál era para los seguidores la película que había que ver en Semana Santa, y estaban, bueno, Ben-Hur, La Pasión, Moisés, bueno, todas las relacionadas a la religión, y hay alguien que puso Gladiador, dijo. Sí, para mí es una película muy bien lograda en diferentes planos, ¿no? Tanto desde lo histórico como de la parte de actoral, digamos, así que esa es una película que me gustó mucho. Troya también me pareció una película bien lograda. Aparte está muy lindo Brad Pitt, aparte, en esa película. Obispo, sí. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Y no vale decir Jesús. Ajá. Y allí te diría que
que es difícil para mí porque no conozco los nombres de los últimos superhéroes, ¿no? No, pero no de los últimos, de lo que usted sí conoce desde chico, desde adolescente. Bueno, de mi época de infancia, Asterix. Muy Asterix, bueno. Que falleció la semana pasada, creo que era el creador. El creador. Belga, ¿no? El diseñador, sí. Asterix y Obelix, que también tienen que ver con la épica. Vieron que replica un poco la vida de los francos en cierto periodo del Imperio Romano y demás. Es genial, es un cómic genial. Así, Patoruzú también leí, y una cantidad de cosas, sí. Ahora le hago una pregunta para hacer un poquito de memoria. ¿Alguna travesura que recuerde haber hecho de adolescente? Bueno, de adolescente hicimos varias cosas con los amigos ahí del barrio, pero una travesura que yo si yo encontrase la persona, lo cual es muy difícil, ¿no? Había hecho un barrilete que lo logró elevar muy alto y con una distancia de 1.200 metros. Y justo la rienda pasaba por encima de la casa de uno de nuestros amigos. Así que con una caña, de esa de bajar naranjas en Malabrigo, enganchamos la cuerda, el hilo, cortamos el hilo y nos robamos el barrilete, ¿no? Con un grupo de amigos. El problema es que después no podíamos hacerlo volar porque todos lo conocían. Se merece 100 padres nuestros, sin parar. Pero bueno, pero lo importante es que lo primero que se le viene a la cabeza es eso, digamos, algo dentro de todo tranquilo. No, sí, habría otras cosas, pero no se pueden contar en radio. No sé si no las podría contar en el programa, claro. Claro, en realidad él se hizo cura para eso, para encontrar el perdón a todo lo que había hecho en la adolescencia. Claro, y ahora voy por los 300 metros de hilo, más o menos. Obispo, ahora una pregunta, siempre yo algo que comento cuando hablo con alguna persona que eligió el camino religioso, le hago esta pregunta. ¿Cuál fue el hecho, el acontecimiento, es decir, el llamado, entre comillas, que lo llevó a ser sacerdote? Si es que hubo, ¿no? Sí, no, yo no podría decir que hubo una cosa así extraordinaria, pero sí una experiencia y un diálogo muy intenso que me marcó mucho con mi padre. Cuando él se enfermó, estábamos los dos trabajando en el campo, había llovido mucho y entonces estábamos abriendo zanjas para que el agua escurriese y no quedara en el girasol, que era pequeñito. Y cuando terminamos de hacer ese trabajo, a eso de las 5 de la tarde, él se sentó en un tronco que había así a la esquina del campo y me dijo, ¿sabés, Coche, que yo no voy a volver más aquí a este lugar? Pero dejá de decir pavadas, le digo yo. Y bueno, no, me dijo, escuché una voz que me dijo eso y ya vas a tener que seguir adelante solo, ¿no? Y bueno, y al día siguiente se enfermó él y estuvo un tiempo enfermo, en el cual fuimos conversando mucho de esto, pero me impresionó esta situación y el modo como él fue llevando la enfermedad y cómo se resolvió, después cómo partió, cómo fue su Pascua, digamos, que bueno, eso me marcó para siempre, digamos. Yo ya no sabría explicar por qué se vinculó directamente todo esto al llamado así a la vida religiosa, ¿no? Qué historia, ¿cuál piensa que es el mayor desafío que tiene por estos días la Iglesia Católica? A nivel coyuntural, es decir, a nivel de lo que nos está pasando ahora en estos días, estar cerca de la gente especial más está sufriendo,
y llegando o yendo a las fronteras, es decir, no pretendiendo ocupar el rol del Estado ni el rol de otras organizaciones, sino tratando de llegar con la caridad y con la presencia a aquellos lugares, espacios donde por diferentes razones no es posible llegar, y animando a la esperanza, ¿no? En un sentido que la pregunta tiene varios desafíos, la Iglesia hacia adentro también, de purificación, de renovación, pero el tema principal que la Iglesia tiene que hacer es dialogar con la cultura de este tiempo, y no tener miedo, no ocultarse, no encerrarse, ¿no? Bien, y le hago una pregunta ya un poco más política, de paso, hoy recién lo dijimos un poco en broma, pero quiero 2 opiniones, si me las puede dar. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la gestión del intendente de Reconquista? Bueno, yo sí preferiría obviar o no responder directamente a esa pregunta, porque está bien. Sí, sí. Yo pensé que iba a decir, yo preferiría otro intendente, pero Claro. menos mal. Pero Menos mal que no contestó. Está bien. Bueno, entonces sí le hago la próxima, porque esta persona no creo que nos esté escuchando, pero que hablábamos recién. ¿Cuál es su opinión sobre la gestión del Papa Francisco? Bueno, para mí él está haciendo un cambio y está llevando adelante la vida de la Iglesia y una serie de reformas que son muy importantes, decisivas para que se dé esto de un mayor diálogo con la cultura, una purificación interior y un diálogo con la cultura. Quizá desde aquí, desde Argentina, lo hemos asociado excesivamente incluso a la política doméstica, y yo eso lo entiendo porque él tiene su corazoncito, él viene, digamos, de una vertiente con cierta visión, y a veces esto se le nota, pero me parece que excede pero ampliamente lo que es su protagonismo eclesial a nivel mundial como referente de un nuevo estilo, de una nueva forma de vincularnos entre nosotros, los seres humanos. Esta forma, yo creo que el Papa Francisco, mi parecer, es que intenta abrir la Iglesia de manera, por momentos podríamos decirlo, con el perdón, ¿no? Populista, porque tiene medidas que son populares, pero que no lo veo incorrecto porque la situación de la Iglesia requiere también una apertura y una mayor llegada a la gente para poder volver a serle atractiva, porque creo que ha perdido muchos fieles en este último tiempo. No sé si coincide, obispo. Yo, es decir, respecto a la figura del Papa, valoro lo que es el protagonismo y el coraje para animarse y para dar algunos pasos en la Iglesia que como institución de muchos siglos tiene serias dificultades a veces para abrirse o para poner en diálogo su doctrina con la realidad cultural de este tiempo. Después yo personalmente no coincido con él en algunas formas de gestionar la autoridad. Me parece que tiene algo de eso que decías, tiene algo de radial, es decir, el contacto directo del líder con las personas, que es un recurso importante en la conducción, pero yo prefiero, o me parece que para estos tiempos es mucho más valioso e importante el trabajo en equipo. Es muy personalista, lo considera que tiene una política de gobierno muy vertical. Yo diría, no sé si radial diría, porque no sería propiamente vertical, sino radial, es decir, tomando la imagen de los rayos de la bicicleta, ¿vieron? De la rueda de la bicicleta, es decir, el contacto directo y bueno, un líder
para conducir una institución con tantas personas y tantas instituciones, es muy difícil que pueda conocer y conocer en detalle la situación de los distintos países. Y entonces uno necesita de un equipo confiable para poder... Clarísimo, clarísimo, clarísimo el pensamiento y no es una mirada que por ahí quien no está dentro de las políticas de la institución por ahí no percibe, y bueno, con eso también se juega, yo supongo, y por eso cierta manera de llevar adelante las cosas, pero me parece muy bueno el planteo y nos deja pensando. De todas formas, le volvemos nosotros a recomendar también la película de Los Dos Papas, porque queda plasmado también esto que usted dice y respecto a cómo se manejaba en la época de Benedicto, y por qué también supuestamente un poco el cambio hacia Bergoglio. Es muy interesante, es una película muy atrapante, donde prácticamente son 2 horas de diálogos entre el Papa saliente y el Papa entrante, digamos. Yo pienso que sin verla, ¿no? Que son 2 modelos, y bueno, tiene que ser muy interesante el interjuego, el intercambio entre esos 2 modelos, pero yo creo, bueno, el Espíritu Santo después dirá, yo como creyente entiendo que sabe más que nosotros, digamos, entonces él conduce un poco la historia, pero me parece que el sucesor de Francisco debiera darle mayor espesor y entidad a algunas de las reformas que ha iniciado Francisco, ¿no? Con su estilo, con su modo de ser. Y respecto de esto del trabajo en equipo, donde el líder guarda un perfil moderado, yo trato de tenerlo presente en el ejercicio de la autoridad permanentemente, pero muchas veces me reprocho a mí mismo el no lograrlo. A veces no lo logro por mí mismo, a veces no lo logro porque no se termina de entender la idea que quiero transmitir con esto. A lo mejor no es viable, pero... Déjeme decirle algo, sí. Obispo. Yo he tenido la posibilidad de charlar con usted en su despacho, ahora estamos charlando radialmente con usted, y claramente quédese tranquilo que hay cosas que está haciendo bien y lo felicito por esta apertura y esta capacidad de poder comunicarse y de poder hablar con nosotros, que solamente somos un reflejo del resto de la gente, nada más que eso, y nos interesa conocer lo que usted nos puede decir y de la manera en que nos lo dice. Sí, y si es posible que nos dé una manito para entrar al cielo, porque venimos para atrás, digamos. Sí, le queríamos pedir el perdón, eso era antes de terminar la nota. Si por favor nos da un ticket que nos dé... Claro, algo así como una recomendación, un papelito, vale, una garantía. Algo que nos sirva si es que llegamos a las puertas del cielo. Bueno, seguimos por línea privada para ver cómo podemos arreglar. Muy bien. Para despedirnos, obispo, queda un poco también algunas palabras hacia la comunidad, sobre todo a lo que estas Pascuas la van a pasar de manera distinta, sobre todo a los fieles, a los feligreses que están cerradas las iglesias, o al menos cerradas desde el punto de vista como sabrían en esta época, sobre todo, así que algunas palabras de reflexión para esta Semana Santa. Acá nuestro programador obispo pregunta si en qué parte de la Biblia encuentra el cuento del conejo de Pascua, dice. No lo va a encontrar, porque eso es una tradición posterior. Hasta en la televisión lo decía, ¿no? Y así que... Con razón. Pucha. Y bueno, respecto al mensaje, yo les agradezco porque hemos conversado de temas así de mucha importancia, muy trascendentes, pero lo hemos podido hacer con humor, y el humor es algo importante para mantener la vitalidad y para mantener también la esperanza en tiempos de crisis. Así que yo creo que este momento compartido no es olvidarnos de la gente que está sufriendo, sino tratar la onda, como se dice, para entre todos, para juntos poder salir adelante. Así que mi mensaje a la gente es ese, es decir, tratemos de ayudarnos entre todos, porque antes o después esta coyuntura va a pasar,
pero tenemos que construir y construir sólidamente las cosas que son más permanentes, ¿no? 1.000.000 de gracias, obispo. La verdad que muy, muy atento. Queríamos hablarse mucho con usted y bueno, quizás lo volvamos a llamar. Si Sí. usted acepta. Con mucho gusto. Sí, Cuando sea posible, cuando coincidamos. Yo lamento no poder escucharlos demasiado porque los sábados a la tarde son tiempos No se donde preocupe. solemos tener celebración. Demasiado No se quiere decir que preocupe. alguno no escuchó, ¿eh? No se preocupe, no se preocupe, obispo. Está bien, no nos escuche. No, dijo demasiado. Quiere decir que alguna vez lo ha hecho. Muchísimas gracias. Muchas Bueno. gracias por eso. Un abrazo grande. Muy felices Pascuas. Abrazo y felices Pascuas a ustedes también, ¿eh? Chao. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm